Bien, pues vamos a pasar al tema del día de hoy. Obviamente por las fechas que estamos viviendo, el tema es la misión que el Padre le encargó a Jesucristo. La misión de Jesús, ¿ok? Vamos a entender un poco más acerca de lo que conlleva la misión de Jesús. Todos sabemos que Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todos sabemos que vino a darnos salvación, que vino a ayudarnos. Pero ¿qué tanto podemos aplicar esa salvación o qué tanto estamos viviendo eso que Él vino a hacer por nosotros en el día a día? Ese es el objetivo de la enseñanza de hoy, que podamos aprender a vivir día con día la salvación que Cristo vino a traer a nosotros. Amén. Acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 13 en delante. Lucas capítulo 4, versículo 13. Antes de leer este pasaje aquí, siento darte un preámbulo de lo que está sucediendo. La palabra de Dios enseña que en este momento, primeramente, Jesús acababa de ser bautizado. Había sido apenas bautizado, el cielo se había abierto, el Padre había dicho: Él es mi Hijo, en Él me complazco. Después de ese suceso importante, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en el desierto Jesús fue tentado en todo por Satanás, pero no cayó en pecado ni nada. Amén. En ese momento vamos a empezar a leer. Dice el versículo 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado ¿por quiénes? Imagínate este momento. ¿Qué estaba sucediendo en esa etapa? ¿Qué estaba haciendo Jesús para que la Biblia enseñe y diga que Jesús estaba siendo glorificado por todas las personas? Imagínate que se estaba experimentando para que toda la gente empezara a dar gloria a Dios, empezara a glorificar a Dios. Versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vamos a leer hasta aquí y vamos a comprender. Fíjate bien, hay sucesos claves, sucesos importantes. Primero, Jesús es bautizado, recibe al Espíritu Santo. Jesús es enviado al desierto, se enfrenta con Satanás, es tentado en todo, y dice la Biblia que sin pecado. En ese momento, comenta el versículo 14, que cuando Jesús termina de salir del desierto, Satanás termina de tentarlo, dice la palabra que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a la tierra donde había nacido. Es importante que comprendamos, hermanos,
que antes de que Jesucristo tomara el libro profético y leyera una profecía acerca de él que en ese momento se estaba cumpliendo, es importante que nosotros reconozcamos que Jesucristo fue investido de poder por Dios Padre para cumplir con una misión específica en la tierra. Si nosotros entendemos esta verdad y este principio, en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, vamos a poder pedir ayuda a Jesús, reconociendo la misión que Él tiene por el Padre y sabiendo que Él tiene el poder para ayudarnos. ¿Vamos bien? Ok. Cuando Jesús recibe ese poder, Él dice, en este momento se está cumpliendo esta profecía delante de vuestros ojos. Jesús no lo dijo cuando fue bautizado, no lo dijo cuando estaba siendo tentado. Jesús lo dijo cuando Él ya sabía que tenía el poder del Padre para empezar a ayudar a la humanidad y cumplir con esa misión que el Padre le había encargado. ¿Cuál era esa misión? Fíjate bien, 4 cosas que encierran un todo. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre de mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Lo primero que tú tienes que entender, y esto no entra en ninguno de los 4 puntos, es que Jesucristo cuando vino a la tierra, vino a entregar buenas nuevas. Su esencia es entregar buenas nuevas. Entonces ahora sí, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Dice, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Segundo. Tercero, darle vista al que anda ciego o es ciego. Y cuarto, poner en libertad al oprimido. Dicho de otra manera, Jesús estaba diciendo, a causa de la unción que yo recibí de mi Padre, la autoridad, yo tengo poder para quitar la opresión de tu vida, iglesia. Dios dice, yo tengo poder para restaurar el quebranto que puedas estar experimentando, iglesia. Dios dice, yo tengo poder para abrirte los ojos si estás viviendo en una ceguera en tu vida, y también tengo poder para quitar la cautividad si estás viviendo en cautividad. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si tú comprendes el origen de esta autoridad y de este poder, si tú comprendes que el Padre envió a Jesucristo para esto, tú vas a tener mucha fe, mucha seguridad y certeza que si en algún momento de tu vida tú estás viviendo opresión, obviamente esta opresión puede ser por muchas causas, por un familiar herido en enfermedad, porque no tienes chamba, porque traes algunos problemas en pareja, en fin. Dios dice, yo tengo poder para que si en algún momento tú estás viviendo en opresión, te acerques a mí y con mi unción yo te libere. Dios dice, si has llegado hasta el momento en que te sientes cautivo, cautiva, que ya hay un quebranto en tu corazón. ¿Cuándo llega el quebranto en el corazón, iglesia? Cuando un ser humano ha intentado varias cosas y no ha logrado lo que está requiriendo. Es cuando ya se quebranta uno. Dios dice, yo tengo el poder para sacarte de esa cautividad. Es por eso que es sumamente importante que nosotros estemos conscientes de quién es Jesús y lo que Él ha sido enviado a hacer a la tierra. Vamos a ver ejemplos de seres humanos que estaban en necesidad y se encontraron con Jesucristo cuando Él ya estaba investido de poder y Él ya había declarado que tenía esta misión y que ya empezaba con esa misión. Acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52.
Marcos 10, versículo 46 en delante. Vamos a leerlo todo y luego lo vamos a ir explicando. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué? ¿Haciendo qué? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjate bien, este encuentro que tuvo el ciego Bartimeo es un encuentro que cualquiera de nosotros puede experimentar en cualquier momento que lo requiera. Es más, es un encuentro que muchos de nosotros hemos experimentado en repetidas ocasiones. Ahí te va. Primeramente nos damos cuenta que hay una persona que se siente desvalida. Yo te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que se sentía Bartimeo el ciego? Dice la Biblia que él estaba junto al camino y que él estaba haciendo ¿qué? Mendigando. ¿Qué significa o qué conlleva la palabra mendigar? Pedir a modo de limosna, ayuda o auxilio. Suplicar por algo humilladamente. Fíjate bien, repito, mendigar es pedir a modo de limosna, ayuda o auxilio, suplicar por algo humilladamente. Entonces, nosotros comprendemos que Bartimeo era un ciego, estaba junto al camino. Podemos entender por las características que él era alguien que clamaba por auxilio. Yo te pregunto, ¿esto era de tiempito en tiempito o de día en día para él? Era de día en día. Entonces podemos interpretar cómo se estaba sintiendo Bartimeo. Yo creo que él se sentía uno solo, dos, olvidado, tres, menospreciado y cuatro, necesitado. Pero estas cuatro áreas constantemente día a día. ¿Cuál era su problema? Él estaba ciego. La palabra de Dios enseña que Jesús iba pasando por ahí. De repente esta persona que se siente humillada, que no sabe qué hacer, que no tiene probabilidades de salir de ese estado, se da cuenta que tiene una oportunidad de encontrarse con Jesús. Con Jesús investido de poder por Dios Padre, con una misión de ayudar a la gente y salvar a la humanidad. ¿Qué es lo que hace Bartimeo en ese momento? Él empieza a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Él era un ciego pidiendo misericordia. Yo te quiero preguntar algo. Y seamos muy abiertos con nosotros mismos y sinceros. ¿Cuántas veces tú has estado en situaciones en tu vida donde te sientes ciego, donde no sabes qué hacer, donde sientes impotencia y llega el momento en el que clamas a Jesús por misericordia? ¿Verdad que has pasado por ahí? Todos hemos pasado por ahí. Es por eso que te digo que es importante entender la misión de Jesús. Todos en algún momento de nuestra vida
nos quedamos sin visión, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerle, no contamos como ayuda, de día en día esto sigue igual o se va agravando. Para cuando alguien está viviendo cosas así, la respuesta es Jesucristo. Acércate a Jesús, pídele misericordia, pídele ayuda, porque Él tiene el poder para cambiar la situación. Aquí lo podemos ver, cuando Él sigue clamando a Jesús, ¿qué es lo que le dicen algunas personas? Cállate, ¿no? Quizás alguien en este tiempo que se pone a pedirle a Jesús de esa manera, con ese tipo de clamor, pues habrá personas que le digan, ay, fanático loco, ¿no? O ay, ¿qué te pasa? Pero la palabra de Dios aquí dice que el ciego Bartimeo estaba comprendiendo la oportunidad tan única que tenía delante de él. Él sabía quién era Jesús y él sabía lo que Jesús podía hacer. Por eso él no le importó lo que la gente le decía o pensaba. Él decía, ¿sabes qué? Yo tengo que llegar a Jesús. Aún los mismos que lo reprendían cuando Jesús se frena y lo manda a llamar, ¿qué fue lo que le dijeron esas mismas personas que le decían, primero cállate? Versículo 49 comenta: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Fíjate bien, Jesús todavía no había hecho nada por el ciego, pero la gente le decía, ten confianza, ya la hiciste. Viene una cercanía de Dios con tu vida. Si se comprende esto, todavía no se había corregido nada, pero el solo hecho de que Jesús y esta persona fueran a tener una cercanía y un encuentro, aún a toda la gente alrededor la llenó de fe y le dijeron, ¿sabes qué? Ya lo hiciste, ten confianza. Ya estás teniendo una cercanía, te están llamando a vivir una cercanía con Dios. En ese momento hay algo importante también que debemos de recalcar. Dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En aquel entonces, las personas que tenían ciertas discapacidades fuertes, marcadas, los identificaban con capas o con colores de vestimenta. Los ciegos tenían un color de capa, entonces así la gente sabía que eran ciegos y algunos, pues si querían, les ayudaban, ya sea a caminar o algo, o les daban dinero. ¿Qué representaba? Fíjate bien, ¿qué representaba que Bartimeo, cuando fue llamado, soltó su capa, se levantó y fue a Jesús? La capa era el único medio, por decirlo entre comillas, que Bartimeo tenía para que la gente lo reconociera como ciego y le diera limosna. Dicho de otra manera, Bartimeo cuidaba mucho esa capa, porque esa capa era como la autenticidad de que él era ciego, que tenía necesidad, y era el primer paso de dos. El segundo era que la gente se compadeciese de él y lo proveyera. Entonces, mucha gente, hermanos, aquí quiero llegar con esto, muchos de nosotros nos envolvemos en alguna capa y estamos viviendo como mendigando, día a día junto al camino. Lo que Dios quiere darnos a entender el día de hoy es que nosotros podemos acercarnos a Jesús, pero es necesario muchas veces que soltemos aquello que provoca que sigamos en lo mismo. ¿A qué me refiero? Hay gente que tiene que soltar la autocompasión. Se acerca a Jesús, pero llena de autocompasión, y Dios los quiere tocar, pero siguen abrazando su capa. Pobre de mí, soy ciego. Y Dios diciendo, ¿qué quieres que haga? Si seguimos leyendo aquí, cuando él se encuentra con Jesús, lo primero que Dios le dice en el versículo 52 es, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y en lugar de irse, seguía a Jesús por el camino. ¿Cuántos de ustedes han estado en momentos donde piden misericordia, no saben qué hacer, no ven con claridad,
se encuentran con Jesús, hay una palabra, un toque de Dios, te quita lo que es necesario quitar, te abre los ojos, el entendimiento, y en ese momento tú encuentras salvación en algo que estabas requiriendo. ¿Te ha pasado? Si sí, levanta tu mano, por favor. Amén, amén, amén. Esa es la misión de Jesús en la tierra, no solo salvarnos para vida eterna cuando estemos con el Padre. ¿No se ha leído que la misma Biblia enseña que Jesús intercede por nosotros constantemente ante el Padre? O sea, Él todavía está atento a cada vida. Él envió su Santo Espíritu dentro de cada uno. Y Dios dice, lo que tú necesitas en los momentos de dificultad es darte cuenta que no estás solo, que no estás sola, que tienes un Padre que te puedes acercar, y si Él toca tu vida, tus circunstancias cambian inmediatamente. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Si tú tienes fe en Jesucristo, si tú has tenido un encuentro con Cristo Jesús, tú vas a ser un hombre, una mujer de fe. En los momentos difíciles, Jesús quiere decirte lo mismo que le dijo a Bartimeo: tu fe te ha salvado. Dios espera que en esos momentos de dificultad tú tomes de la fe y te acerques a Jesús, al que le fue entregado el poder por el Padre para salvar. Y Dios dice: a través de tu fe yo te salvo. Si crees en mí, yo te salvo de la situación que estás viviendo. Yo sé que si vienes por primera vez o segunda, a lo mejor vas a decir: ¿a poco? Cálale. Los que tenemos tiempo y conocemos a Dios entendemos que esto es verdadero y que aplica constantemente. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Aquí hay dos testimonios, primero nos vamos a ir al de la mujer. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¿Por qué le recibieron con gozo? Porque todos le esperaban. ¿Y por qué todos le esperaban? Porque sabían lo que Jesús podía hacer. ¿Sí se comprende esto? Si nosotros sabemos lo que Jesús puede hacer, constantemente lo vamos a esperar en nuestra vida. Vamos a esperar el toque de su presencia, la manifestación de su Espíritu en nosotros. Seguimos leyendo, dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjate bien. En estos dos ejemplos que hemos visto, en el ejemplo de Bartimeo y en el ejemplo de la mujer del flujo de sangre,
vemos que los dos se acercaron a Jesús y Jesús le dijo lo mismo a los dos. ¿Qué les dijo? Tu fe te ha salvado. Entonces ahí se confirma que la fe en Jesucristo tiene poder para salvar en los momentos de dificultad. Eso nos confirma que la fe activa el poder de Dios para salvar y rescatar en tu vida. Vamos a analizar qué estaba pasando esta mujer. Dice que era una mujer con flujo de sangre, que tenía 12 años padeciendo esta enfermedad. Y dice la palabra de Dios que ella había gastado todo cuanto tenía en médicos y que nada había logrado, no había tenido un resultado. Yo no sé si tú has leído en el Antiguo Testamento, pero una mujer que tenía sus días, su periodo, bíblicamente era alguien impura. Era alguien que no se podía acercar a la gente y no podía estar entre la gente. Eso nos da a entender cómo estaba viviendo esta mujer ante la sociedad. Era alguien que forzosamente estaba llena de juicio y de prejuicio. Era alguien que por 12 años forzosamente había sufrido por la sociedad, que había sido rechazada, que había llegado hasta un momento de desesperación, de cansancio, de soledad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo cuanto tenía lo había gastado buscando un remedio. La Biblia dice que esta mujer no se había quedado de brazos cruzados. Ella había buscado solución, había buscado respuesta y aún había invertido todo lo que tenía. Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez te has encontrado en un momento así o similar? Donde dices, ¿sabes qué? No sé qué hacer, ya hice todo lo que podía, ya gasté todos los medios posibles y no ha cambiado esto. En esa situación se encontraba esta mujer, pero tenía así 12 años, día con día. ¿Por qué te pongo en el lugar de estos ejemplos? Porque muchas veces dice la Biblia, en el mundo hay aflicción, pero confía, Dios ha vencido al mundo. ¿Qué le dijeron a Bartimeo? Confía, el maestro te llama, va a pasar algo en tu vida, ¿no? Entonces aquí la mujer es algo bien tremendo, porque el versículo 40 dice que Jesús volvió y la multitud lo esperaba con gozo. O sea, esta mujer, yo imagino cómo estaba. ¿Sabes qué? Ahí viene Jesús. ¿Sabes qué? Ahí viene el que escucho por todos lados, que la gente da testimonio que tiene poder para ayudarme. Ahí viene del que se dice que lo que nadie puede solucionar, Él puede. Imagínate cómo estaba esta mujer. Dice la Biblia que por su fe ella fue sana. O sea, antes de que llegara Jesús, ella ya estaba esperándolo. ¿Qué crees que estaba pensando? Si yo me encuentro con Él, frente a frente, yo sé que la hago. Dice la Biblia que ocultamente ella empieza a andar entre la multitud y toca su manto. ¿Por qué dice la Biblia que lo hizo ocultamente? Porque era una persona que sabía que era menospreciada, que ya no tenía nadie, En ese momento, fíjate que dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Qué le dice Pedro y los discípulos? Ay, Jesús, mira cómo nos van llevando, nos van apretando. Y Jesús dice, yo no me refiero a un toque así. Dice, alguien me tocó con fe. Alguien se acercó a mí con fe. ¿Y cómo supo Jesús que alguien se le acercó con fe? Porque Jesús dijo, yo sentí que poder salió de mí. Ahora, este es un principio espiritual. ¿Qué sucede cuando un hijo y una hija de Dios se acerca a Cristo Jesús con fe? Sale poder de Dios para ayudar y salvar. Esa es la misión de Jesús dada por el Padre. Por eso es importante que nosotros sepamos y reconozcamos que Jesús fue enviado por el Padre y que todo lo puede. Y que Él es poderoso para salvar.
Hace un ratito lo estábamos entonando, pues te dije, las últimas 2 canciones son la predicación. Ahora, hay que comprender, hay muchos factores, hermanos. En estos casos que yo te platico, en estos testimonios, ejemplos, Jesús estaba físicamente y la gente dependía de que Él pasara por ahí y ellos lograran llegar. En este momento, Jesús, dice la Biblia, que está ante el Padre y abrió el camino al Padre. Tú no tienes que buscar a Jesús que si anda en Jerusalén, que si se fue para Grecia y rogar topártelo para ser sano o sana. Tú simplemente, como llegó el papá de la mujer, que ahorita lo vamos a hablar, y como llegó esta mujer, llegar humildemente y rogarle a Jesús, como Bartimeo, tenme misericordia, creo en ti, ayúdame. Si tú lo haces con fe, recuerda qué fue lo que Jesús recibió cuando salió del desierto. Dice la Biblia que fue embestido por Dios con poder. Tú te das cuenta, antes de ese suceso, dice la Biblia, que los hermanos de Jesús le decían, pues manifiéstate al mundo, y Jesús decía, no ha llegado mi tiempo. Me falta el elemento de poder para poder ayudar. Él es bautizado, Él es tentado por el diablo, es aprobado por el Padre, desciende el poder. Y en ese momento Él ya puede decir, ¿sabes qué? Alguien me tocó con fe. ¿Por qué? Porque yo sentí que poder salió. Concluyendo esta parte, Jesús tiene poder. Y es un poder que está a tu alcance y es un poder destinado para salvar ante cualquier situación. Te repito, cómo estaba esta mujer, ya no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer. Pero ella tenía fe que si tenía un encuentro con Jesús, ese encuentro iba a cambiar las cosas a su favor. ¿Cuántos de ustedes cuando entran a la presencia, que se ponen a orar, a leer o a adorar día a día, sienten un toque de Dios? O dicen, ¿sabes qué? El Espíritu Santo descendió, percibo que su presencia está aquí. Levanta bien tu mano, por favor. Voltea a tu alrededor para que veas todos los que son. O sea, esto no es mentira, es verdad. Estas personas dependían de que Jesús anduviera por ahí. Nosotros no dependemos de eso. En cualquier momento podemos ir delante de Él y clamar como Bartimeo por misericordia y decirle, quítame la venda, no veo, no sé qué hacer. O decirle, ¿sabes qué? Quítame esta aflicción, ya no aguanto, estoy cansado, ya no puedo. Y si tú llegas con fe, dice la Biblia, tú recibes un toque de Dios. Dice, y es para salvación. Todos necesitamos ser salvos en áreas de nuestra vida. Hay unos que necesitamos ser salvos de nosotros mismos. El que entendió, entendió. Pero todos necesitamos ser salvos, en serio. Rescatados de alguna situación que te sobrepasa, ya no sabes qué hacer. Confía, ten fe. Jesucristo está ahí. Solo acércate a Él. ¿Recuerdas qué nos dijo proféticamente hoy? ¿Qué nos dijo? ¿Sabes qué? Yo me voy a acercar a ti, nomás estate atento para que también te acerques a mí. Por eso les decía, es bien importante comprender esa profecía, la magnitud y la bendición que conlleva. Ahora, aquí mismo leímos hace un momento, en el versículo 40 al 42, que también había un varón, Jairo, que él había llegado ante Jesús, se había postrado y le rogaba. ¿Qué le rogaba a Jairo? Ven a mi casa, Jesús. ¿Por qué motivo Jairo necesitaba meter a Jesús en su casa? Dice, porque tenía una hija, y era una hija única, solo una. Dice, y también tenía como 12 años y se estaba muriendo. Fíjate bien, ponte en los zapatos de Jairo. ¿Sabes que tengo una hija nada más, tiene 12 años, se me está muriendo? Y no hay nada más que hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? La impotencia, la desesperanza. Hay gente que dice, no, me quedo loco si vivo algo así. Pero este varón dijo, ¿sabes qué? Por ahí anda Jesús. Y yo tengo fe que si Jesús va a mi casa y toca a mi hija, va a sanar.
Pero entendamos la importancia de esto. Era su única hija. Este hombre hubiera quedado volando si se le muere. Él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una fe y una esperanza. Voy a ir por Jesús. Ahora, algo importante que ya hemos predicado anteriormente. Si te das cuenta cómo llegó Jairo, cómo llegó la mujer, llegaron temblando, postrándose, clamando, pidiendo misericordia. Eso habla de la postura correcta, ¿de acuerdo? Hay gente que a veces llega exigiéndole a Dios. Que siempre es cuando uno ya tiene mucho tiempo conociéndole y te sientes con un derecho que no tenemos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que con la postura correcta tú recibes fuertemente de parte de Dios. Entonces ya entendemos qué está viviendo Jairo. Seguimos leyendo el versículo 49 de Lucas 8. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta que han muerto áreas en tu vida o cosas en tu vida y Dios las resucita para ti? Si te has dado cuenta, levanta tu mano. Puede empezar desde el amor por la pareja, por el maltrato. Yo conozco mucha gente que dice, es que ya se murió el amor. Y Dios les renueva eso y les vuelve a dar y lo restituye y así, ¿no? Entonces fíjate bien, aquí este Jairo no tenía opción, era Jesús o Jesús. Y bendito Jesús que iba pasando por ahí. A lo que quiero llegar es que Jesús mismo dijo en Lucas 4, con este pasaje comenzamos, el Padre me ha ungido, dice el Espíritu Santo vino sobre de mí, está sobre de mí. Y lo explica, dice, eso tiene un objetivo. Dice, el objetivo es que yo tengo que declarar buenas nuevas, buenas noticias de que hay salvación, de que hay vida eterna, de que hay comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De que aún la gente que se sienta más sola, que ya no puede, que ya no sabe qué hacer, ahí me tienen, ahí estoy dispuesto para ellos. Esa es la misión de Jesús. Y como Él vive, Él continúa haciendo esto, hermanos. Si tú sigues leyendo los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que cualquier encuentro de cualquier persona con Jesús terminaba en salvación y en bendición. ¿Por qué? Porque era la misión de Jesús y sigue siendo la misma misión. Por eso les quería comentar. Cada vez que tú estés en necesidad o que estés en ceguera y no sepas qué hacer o estés a punto de morir en fe, en esperanza en tu vida, ve a Jesús. Reconociendo quién es Él, el poder que se le ha conferido y además teniendo tantos testimonios de lo que Él ha hecho. No temas, no te debilites en tu fe, ve a Jesús. Vamos a un versículo, Isaías 9:6. Por favor, este pasaje lo leí la semana pasada, fue el último versículo, pero vamos una vez más ahí. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Repito, no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Fíjate bien, dice, Dios dispone su reino al humano y confirma que el reino ha venido a los seres humanos. En juicio, en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La semana pasada te hablaba de estos versículos de la siguiente forma. Te decía, hay 5 características que se profetizaron acerca de Jesús. Y son 5 características verdaderas en las que tú puedes descansar. La primera es que Dios es admirable. ¿Cómo crees tú que se quedó toda la gente, incluyendo primeramente a Bartimeo, cuando recobró la vista? Admirado. ¿Has tú tenido encuentros con Jesús donde Él toca tu vida y te deja admirado o admirada? Sí, por favor. Esto fue profetizado como 700 años antes de que llegara Jesús, más 2000 y tantos ahora que estamos nosotros aquí. Y fíjate bien, se dijo, Él va a ser admirable. Dice, y no va a tener fin su imperio. O sea, no va a ser de que mientras esté en la tierra Jesús, va a ser alguien bien admirable. No. Por ejemplo, de Juan el Bautista sí se dijo, Él es como una antorcha que alumbra. Dice, mientras está en la tierra, dice, la gente se regocijó en su luz. Pero dijo, mientras está en la tierra, pero de Cristo, dice, no tendrá límite. Dice, no va a haber límites. Dice, Él es alguien admirable. Segundo, es consejero. Hoy no tratamos este punto, pero si tú lees los evangelios, ¿cuánto no habló Jesús que nosotros aplicamos en tiempo presente para bienestar de nuestra vida? Y lo aplicamos porque sabemos que da fruto y hay grande bendición. Él es consejero. Tercero, es un Dios fuerte. ¿Cómo crees tú que se quedó Jairo? Y la gente que... Perdón, se me salió un chiclito. Ya me aventé de cabeza. Traigo chicle porque traigo la garganta muy seca. Para saliva. ¿Cómo crees que se quedó Jairo y la gente que ahí estaba? Dios fuerte. ¿Cuántas veces has visto todo en contra y de repente llega el Dios fuerte y cambia todo a tu favor? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, algo bien padre que no dije la semana pasada y hace días Dios me dijo, el siguiente domingo lo sellas. Padre eterno. Yo te lo manejé la semana pasada como paternidad, pero no como alguien eterno. ¿Qué conlleva lo eterno? Para siempre. Dice la Biblia, antes de que Él naciera, Él va a ser como un papá para ellos, para toda la humanidad, y no va a ser un papá de tiempo en tiempo. O si te portas bien, eres mi hijo, si te portas mal, no. Dice, Él se le va a llamar Padre y se le va a llamar eterno. Un Padre eterno, para siempre. Al grado que se convierte en el príncipe de paz, el iniciador de tu paz. Esto fue profetizado, lo vimos la semana pasada. Ahora en este tiempo, lo que vimos en este día, nos habla de Jesús viviéndolo, aplicándolo y la gente recibiéndolo. Ahora, si nos vamos a tiempo presente, no tiempo bíblico, cada vez que tú levantabas la mano, estabas dando testimonio de que continuamos viviéndolo. Es necesario y es de suma importancia que nos acerquemos más a Jesús constantemente. Que permitamos que esa paternidad eterna de Él nos envuelva al grado de que podamos descansar, al grado de que podamos tomar fe y esperanza, iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su misión, su única misión fue venir a salvar y a seguir salvando. Él se goza cuando un hijo, una hija de Él se acerca a pedirle ayuda.
Concluyendo el día de hoy, ten fe. Solo Dios y tú saben lo que están viviendo, pero yo te digo, ten fe. No estás solo, no estás sola. Tienes a Jesús. Y teniendo a Jesús, tienes todo. Solamente búscalo con fe. Porque hoy aprendimos que la fe desata la manifestación de Dios. Desata el poder de Dios sobre tu vida. Y antes de ponernos de pie y orar, acompáñame al Evangelio de Juan por último. Capítulo 1, versículo 14 al 18. Juan capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos ¿cuántos? Repito, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate bien, la Biblia dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Dice, y todos los que le han aceptado en su vida, en su corazón, dice la palabra, que hay una plenitud de Dios al alcance de ellos, donde pueden tomar gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Dicho de otra forma, si tienes 5 o 6 necesidades, 5 o 6 necesidades son suplidas por la gracia y la verdad de Dios. La gracia es regalo inmerecido pero entregado, y al hablar de la verdad, habla específicamente que es a través de Jesús. Por eso la gente se acercaba a Jesús y recibía de parte de Él. Iban en el camino de la verdad en Jesús. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Padre a través de Jesús, encontramos la gracia y encontramos la verdad. Quizás aquí en el mundo la verdad sobre lo que tú estás viviendo sea una noticia mala, una mala nueva. Pero la verdad en Cristo Jesús es una buena nueva. ¿Cuántos de ustedes han sabido de comentarios que nos hacen y wow, pésimos? Pero Dios dice otra cosa y termina pasando lo que Él dijo. Por eso cuando Él dijo, fui ungido para dar buenas nuevas, para revertir la mentira del mundo por la verdad del Padre. Es por eso, hermanos, que siempre debemos de estar llenos de fe en Cristo Jesús. Repito, porque esa fe desata el poder de Dios. Aún esa fe es la que nos pone delante de Él. Si tú tienes fe que al orar Dios te va a responder, dice la Biblia que tú estás cara a cara ante Él. Pero Él es espíritu, no lo ves, pero lo puedes sentir. Si tú tienes fe y te pones a clamar, Señor, clamo por esto, te ruego por aquello, dice la Biblia que tú estás como Bartimeo de frente. Dice la Biblia que tú estás como Jairo que se encontró a Jesús y tiene la oportunidad de su vida. Como la mujer del flujo de sangre. Nada más que la grande bendición ahora es que Jesús está en todo lugar. Y Él nos escucha a todos y nos responde a todos a través de la fe en el Hijo de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. En este momento vamos a aprovechar para
a abrir nuestros corazones a Jesús. Vamos a aprovechar para clamar a Él, rogar y pedirle que estemos más conscientes de que Él está siempre en nosotros y delante de nosotros. Vamos a pedirle que nos ayude a tener encuentros profundos con Él, como el que vivieron estos personajes de la Biblia. Bendito Rey, Señor, sabemos que todo lo puedes, sabemos que tú vives, pues tú no te has dejado sin testimonio. Por toda la tierra estás haciendo milagros, Señor. Por toda la tierra estás vivificando las vidas y trayéndolas a salvación. Sabemos que eres real, que existe. Y es por eso que clamamos a ti en esta tarde, Señor. Clamamos que como hijos e hijas tuyas estemos más conscientes de quién eres, de lo que has hecho por nosotros y de lo que quieres hacer en nosotros. Padre, clamamos y jamás nos sintamos desamparados, que podamos apropiarnos de esa paternidad eterna que tú nos has ofrecido. Señor, clamamos y tu consejo esté en todo momento y nuestra postura correcta en cuanto a admirarte. Iglesia, estos son temas que se convierten en parteaguas para las vidas cuando uno lo asimila y lo aplica. Señor, te damos gracias porque sabemos que no estamos huérfanos y que todo nos obrará bien si te buscamos y nos encontramos contigo. Ruego en este tiempo así sea y cada uno de nosotros tenga testimonio de lo alto, no entre las personas, testimonio de ti, de que tú salvas, Señor, de que tú sanas, de que tú liberas, de que tú rescatas a la familia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén, amén, amén.